Muy buenos días, soy el doctor Carlos Castañola y el día de hoy me siento muy contento de poder compartir con ustedes, eh, aunque no físicamente, porque lamentablemente es un día lunes y tengo trabajo, ¿no?, que cumplir en el Congreso de la República. Pero de todas maneras quería estar presente en esta capacitación de la Citraugel Guaitará. Y quiero dar un saludo muy especial al director de la unidad ejecutora, al ingeniero Elías Delgado Guaroto, y sobre todo a todos ustedes, el público presente de la provincia de Guaitará. El tema que voy a compartir con ustedes es un tema muy importante, puesto que hoy en día en el Perú existen más de 200 conflictos sociales y eso repercute en la economía, en la población, y realmente no ayuda en nada al desarrollo del país. El tema que voy a tratar el día de hoy es resolución de conflictos, pero al mismo tiempo toma de decisiones y lo más importante, la construcción de consensos. Ese es el tema que quiero abordar el día de hoy. A continuación quisiera presentarles un video que va a ilustrar un poco la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Y cortamos, ¿no? Todos ustedes van a recibir el material y creo que el material ya lo deben tener. La primera, lo que hemos visto en el video, realmente refleja un poco lo que se está viviendo en el Perú. La cantidad de conflictos que hay. Cada gobierno va heredando conflictos y finalmente no se encuentra solución. En la primera diapositiva que ustedes ven dos personas que están riñendo. Dos personas que son dos mundos diferentes. Dos personas con intereses diferentes, con ideologías diferentes, con intereses diferentes. Y es ahí donde, frente a una situación, estas dos personas entran en conflicto. ¿Qué es un conflicto? Los conflictos están presentes en cada una de las actividades y a veces pueden ser negativos, como también a veces pueden ser, aunque la palabra lo diga, es un conflicto, pero creo que a lo largo de nuestra vida hemos entrado nosotros en diferentes conflictos, de repente personales, y finalmente hemos encontrado una oportunidad. En algunos países creen que el conflicto, sea el conflicto personal, el conflicto de una empresa, nos ayuda a redimensionar algunas cosas. Ante la situación se debe vivir con los conflictos, potenciarlos de manera positiva o anular o reducirlos, y si son realmente conflictos negativos, obviamente tratar de solucionar el problema. Si bien los conflictos nos plantean problemas, estos promueven en el ser humano la creatividad también para buscar la inventiva y la búsqueda sobre todo de soluciones. Si nos quedamos siempre dentro del conflicto, nos vamos a quedar paralizados. En la segunda diapositiva van a ver ustedes cómo hay ahí dos caballos o dos burros que están viendo ahí cómo están luchando y finalmente ambos deciden compartir, ¿no? Hay un proceso que se inicia cuando una parte percibe que la otra está afectando de manera negativa o que está a punto de afectar alguno de mis intereses. Todo conflicto requiere de la interacción de dos o más personas también. O también yo como psicólogo sé que a veces nosotros las personas también entramos en conflictos personales. Y que dicha interacción implica que hay todo un proceso comunicacional. Desde que el conflicto fue objeto de estudio sistemático, la materia de investigación es una materia de investigación para analizar sus causas y su naturaleza. Fundamentalmente, existen tres enfoques: el tradicional, el de las relaciones humanas y el interactivo. Voy a explicar cada uno de estos. El enfoque tradicional tuvo vigencia entre los años 30 y 40. Defendía la idea de que todo conflicto es malo, que es sinónimo de violencia, destrucción y de irracionalidad, y que tanto había que evitarlo, porque afectaba negativamente a las personas, grupos y organizaciones. Para resolver o prevenirlo, plantea que solo hay que atacar sus causas, que según este enfoque son la mala comunicación y la falta de confianza, entre otros. El segundo enfoque, el de las relaciones humanas, este enfoque fue vigente en la década de los 40 hasta los 70. Sostiene que la presencia de las relaciones humanas es un proceso natural y que por tanto es inevitable y que debemos aceptar el conflicto como tal. Sin embargo, plantea que no siempre es malo o negativo y puede ser beneficioso
para el desempeño de las personas y los grupos. Significó un avance para el manejo de la gestión de conflictos. Y el enfoque interactivo, que es el que en cierta manera plantea que el conflicto es algo natural, pero además sostiene que conviene fomentarlo. Dice que sostiene que un grupo pacífico, tranquilo y cooperativo tiende a ser estático, apático y no responde a las necesidades del cambio ni la innovación. Es decir, cuando una organización siempre hace lo mismo y no encuentra como competencia, esta organización no entra en conflicto y no se actualiza. Recomienda estimular el conflicto en un grado manejable, que incentive la creatividad, la reflexión, la toma más eficiente de tomar decisiones, el trabajo en equipo, la disposición al cambio y el establecimiento de metas ambiciosas y alcanzables, contribuyendo en un sentido al logro de las mismas. Un elemento clave para comprender un conflicto es conocer a los protagonistas del conflicto, su cultura para entenderlos mejor, las causas que originaron ese conflicto, los problemas de comunicación subyacentes, los valores y los principios, la influencia de los factores externos y sobre todo las posiciones, intereses y necesidades de estos protagonistas. Es decir, no podemos entrar a la solución de un conflicto sin conocer cuáles son realmente las expectativas de la gente. Cuando ya vamos al plano de nuestro país, acá en el Perú, el aumento de los conflictos va de la mano de aumento de las concesiones mineras también. Los conflictos que generan por la ausencia gubernamental, el problema de las comunidades, el gobierno que enfrentan con ellas, el gobierno da facultades a la gran inversión, a veces en contra de las comunidades campesinas, en contra de las comunidades nativas, que realmente protestan frente a estos conflictos. El gobierno ya no es un bombero ineficiente en apagar los conflictos, sino el incendiario, a veces el causante de los mismos. Y los conflictos están siguiendo en aumento. Y eso es una gran preocupación, como decía, porque lamentablemente frena el desarrollo y no solamente ha creado cantidad de muertes y cosas que todos nosotros vemos directamente en la televisión, como hemos visto también en el video. Es por eso que es necesario crear una palabra mágica, se llama consenso. Frente a un problema es necesario encontrar soluciones. Y el consenso, ¿qué viene a ser? La posibilidad de un acuerdo entre dos o más partes que puedan tener concepciones distintas respecto a un tema. El consenso representa un acuerdo al que se llega a través de un proceso que identifica las necesidades de ambas agrupaciones, ¿no? Pero también busca los intereses y busca los valores entre las partes y apunta a la satisfacción de la mayor cantidad de consensos. El consenso es la acción de intercambio de ideas, tiene que surgir en un diálogo de respeto, desde el interés particular, busca puntos de acercamiento a través de un proceso de negociación, se llega a una de más ideas que contempla el interés general. La construcción de consensos es importantísimo para el desarrollo de las naciones, para el desarrollo de los pueblos. Para lograr consensos es necesario instruir al diálogo de los actores, es decir, poner reglas claras. El primero es el respeto. Si no hay respeto, si no hay diálogo, nadie se va a escuchar y simplemente se va a mantener el conflicto. Si bien el consenso debe ser considerado como una política de Estado, esto es lo que limita a las organizaciones públicas. También debe formar parte de la cultura de la política de los diferentes actores sociales, de los sindicatos, de los partidos políticos, de la iglesia y las organizaciones no públicas. Existen tres formas de abordar el consenso. El primero, como un acuerdo, orientado a procesos de interacción social dirigido a resolver conflictos sin ir a una etapa de votación. El consenso como acuerdo no implica la desaparición de intereses, sino que es el resultado de concesiones mutuas, sin ceder necesariamente a la propia posición de poder. Como resultado de un proceso decisional, referido a procesos establecidos mediante los cuales el grupo va llegando por aproximaciones sucesivas a los acuerdos finales. Es decir, en un diálogo constructivo se pueden llegar a tomar decisiones claras. Y como sentido compartido del propósito de la colectividad, considerado como componente fundamental para el orden social en donde se compartan valores, objetivos y visiones. Principios para la construcción de un consenso. Construir confianza
a través de un entendimiento mutuo de comunicación significativo. Enfocarse en intereses subyacentes en vez de posiciones. Ampliar opciones, ser creativos y pensar lateralmente, que añaden el valor a todas las partes interesadas. Y por último, la concertación. La concertación resulta un mecanismo hacia la creación de consensos, logros de acuerdos, regulaciones de conflictos. Se pueden clasificar en funciones de los actores, las funciones que cumplen o su duración. Modalidad de concertación por los actores comprometidos, instituciones públicas y privadas, que se unen para cumplir un objetivo cuyo logro la población aparece como beneficiaria. Es decir, todos estos consensos deben llevar a dar un valor público, es decir, que la gente se sienta que realmente, que refleje cómo el consorcio ha llegado a un acuerdo concreto, ¿no? Una coordinación entre instituciones. Y por otro, como confluencia de instituciones, organizaciones sociales con intervención de la misma ciudadanía que toma decisiones o incluso participa en las ejecuciones de las mismas. Por las funciones que cumple, generación de espacios de negociación, interlocución y formulaciones de propuesta. Y 2, asunción de responsabilidades en la ejecución de proyectos y propuestas. Hay unas modalidades de concertación, por supuesto, por su duración, como un proceso de resolución de conflictos que requiere de intervenciones de larga duración, que intervienen de carácter más integral y permanente. Y sus características son proceso regulador de conflictos, que permite el pluralismo entre los asuntos del Estado, permite la ampliación de los actores en relación Estado-ciudadano y instrumento de una política, ¿no? Pasos para la concertación. Para la elaboración de una agenda de concertación es importante analizar el contexto, la situación a enfrentar, las personas involucradas o los actores involucrados, agenda de problemas a debatir, especificación de los resultados a alcanzar. Segundo, la elaboración de pautas e instrumentos del proceso de concertación y la generación de alternativas para lograr acuerdos. Realización de las reuniones, mesas, talleres, asambleas, elaboración de documentos, definición del sistema de monitoreo y la evaluación de los resultados. Estos diálogos deben ser fundamentales para la construcción de nuevos espacios de representatividad en la sociedad, para ampliar la participación del proceso de toma de decisiones y la representación de la diversidad de intereses. Surgen ante la necesidad de lograr un espacio público que complemente y apoye el sistema representativo para fortalecer la actividad cívica y la cultura política. Definitivamente la gran mayoría de ustedes que están ahí son maestros y yo tengo 15 años más o menos, he cumplido trabajando tanto en el sector público como también en el sector privado, más o menos unos 12 años más. Y definitivamente lo más importante es crear dentro de la escuela una cultura de diálogo, una cultura de respeto. Ahora está tan en boga, o bueno, toda la vida siempre ha habido abuso de poder entre alumnos, siempre ahora llamamos lo que todos estamos llamando la palabra bendita que le llaman bullying, pero siempre ha existido. Y sabemos de que el bullying se da a todos los niveles, en todos los colegios, en todas las culturas, y sin embargo tenemos que ir contra ello. ¿Cómo podemos evitar el bullying? A través del diálogo, a través de la toma de conciencia, a través de enseñarle a los niños cuáles son los límites, crear trabajos en equipo, trabajos en grupo, tratar de celebrar las diferencias, no remarcar las diferencias. Sabemos de que nadie es perfecto, que todos estamos en un proceso constantemente de mejorar y esa es la cultura que debemos tener. Creo que quiero mandarle nuevamente un gran saludo a la comunidad Guaytará y decirle que en algún momento me encantaría poder trabajar y dialogar con ustedes y simplemente los felicito por esta iniciativa, los felicito por el trabajo que vienen realizando y acá tienen un amigo, Carlos Castañola, para cualquier cosa que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, les estoy enviando un video, les estoy enviando las diapositivas y mil disculpas por no estar presente el día de hoy en esta capacitación para todos ustedes. Muchas gracias y buenos días.